Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, y después de este tremendo reportaje que nos da una idea clara de qué consumir, qué comer, qué no comer, qué tipo de producto, a qué hora, cuál es el producto dejar fuera de nuestra dieta diaria, vamos a conversar con una experta que nos va a dar pues una idea de qué hacer y qué productos pues ingerir. Vamos a conversar con Claudia Fernández, que es periodista, investigadora, y además que es presidenta de Allergy Fit, ¿verdad? Allergyfit.net. Saludos Giovanni, saludos Junior, gracias por la invitación, por permitirme compartir con los televidentes de Cerrando la Noche. Y yo creo que ese reportaje que ustedes pasaron recientemente, hace unos minutos, indica la preocupación. Eso es un programa sintonizado con las preocupaciones de la teleaudiencia. A veces nosotros los periodistas creemos que nada más todo es política y economía y los problemas sociales. La gente también tiene un gran interés en estos temas de nutrición, de vida sana, de alimentación para vivir mejor. Entonces, primero felicitarlos porque tienen esa preocupación y reiterarles el agradecimiento por la invitación. ¿Y qué tenemos que hacer para, ¿verdad?, comer bien, saludable y que no sea aburrido? Porque a veces uno piensa que vivir bien, comer saludable, generalmente resulta ser aburrido. ¿Eso es así? Mira, Junior, yo por el momento, dentro de un año te podré responder esa pregunta con toda la facultad, porque estoy cursando estudios de nutrición y dietética. Pero por el momento yo estoy especializada en una parte específica de la nutrición, que son las alergias alimentarias. Por ejemplo, ese reportaje y lo que tú preguntas, todos estamos enfocados en la alimentación saludable, y ese reportaje nos decía qué comer para sentirnos bien, para estar sanos, para tener mejor calidad de vida. Pero a veces esos alimentos, incluso esos alimentos que están recomendados en sentido general para alimentarnos, para hacer nuestros nutrientes, sin embargo, en algunos casos pueden ser verdaderos problemas, verdaderos venenos para las personas, porque pueden acarrear muchas enfermedades, muchas situaciones crónicas increíbles que tú no puedes imaginarte que se puedan deber a una alergia alimentaria, y es debido a ella. Entonces, por ejemplo, ahí mencionaban los cereales, ahí mencionaban las nueces, ahí mencionaban los lácteos. Son alimentos que se están naturalmente dentro de lo que se entiende una dieta balanceada, pero hay personas que somos alérgicas a los lácteos, y si consumimos lácteos lo que ocurre es que nos enfermamos. Hay personas que somos alérgicas a las nueces, si consumimos nueces nos enfermamos. Entonces, ese es el punto fundamental que hemos traído aquí, y que precisamente menciona a Giovanni, que tenemos una página que se llama allergyfit.net, que está llamada a ser el primer portal dominicano sobre alergias. Junior, Giovanni, las alergias son una epidemia del siglo XXI. Hace 5 décadas, 1 de cada 30 personas era alérgica. Ahora es 1 de cada 3. Antes 1 de cada 30, ahora 1 de cada 3. Es una situación en aumento por distintas razones que se estudian. Entonces, cada vez hay más personas alérgicas, y en todos los países estos temas se están involucrando al Estado y la sociedad. Así tú ves que cada vez tenemos más productos, por ejemplo, vienen libres de alérgenos, libres de gluten, libres de lácteos, en fin, de cualquier producto que esté dentro de los que se consideran los 8 grandes alimentos que provocan alergias, que motivan alergias. ¿Y es posible librar esos alimentos de la alergia que está señalando? Porque claro, aparte de claro. cómo, y eso no tiene mucho que ver con la estructura individual de cada quien. Exactamente, diste en el clavo. Hay una predisposición genética. No es que todos somos alérgicos, pero cada vez más personas estamos cayendo en esa categoría. Hay muchas razones, desde la problemática medioambiental, que tenemos un aire cada vez más contaminado, tenemos cada vez temporadas de polinización más largas, como también la misma problemática de la producción de alimentos, que los alimentos se producen con pesticidas, en ambientes a veces no tan diáfanos para la salud humana. Hoy día, lamentablemente, cada vez
es menor la lactancia materna, por ejemplo. Entonces hay muchas situaciones que se atribuyen a ese incremento de las alergias. Pero tal y como tú dices, es una situación individual. Y en base a esa individualidad, resulta que el alimento que para ti puede ser nocivo magnífico, o nocivo. no, para ti puede ser magnífico, para mí puede ser nocivo. Para mí puede significar una fuente de enfermedad. Entonces, el llamado que hacemos es precisamente a eso, a que tenemos que ahora, en vista de que cada vez hay más personas alérgicas, a tener pendiente de la mano de nuestro médico, de que hay situaciones mórbidas que pueden estar relacionadas con una alergia alimentaria. Por ejemplo, situaciones neurológicas, insomnio, depresión, enfermedades mentales en general, incluso enfermedades graves como esquizofrenia. También se habla de que el autismo en los niños puede también estar relacionado con estas problemáticas alimentarias. En esa parte los estudios no son tan concluyentes, pero sí ya hay revelaciones en ese sentido. Pero asimismo tú puedes tener, Junior, Giovanni, otras situaciones de salud, como las que tuve yo a lo largo de mi vida, que por muchos años padecí múltiples situaciones de enfermedades, de padecimientos, de los cuales en su momento yo no hacía conciencia. Llegó sí un momento, a partir de estos estudios, que yo me di cuenta, yo hice conciencia de que yo era una enferma y precisamente busqué la causa. De repente yo me di cuenta, pero ven acá, ¿por qué es que yo siempre tengo algo? ¿Por qué es que yo no salgo de un médico? ¿Por qué es que yo no salgo de una farmacia? ¿Por qué es que yo no salgo de un quirófano? ¿Por qué a mí se me murió una hija de 3 años? ¿Por qué yo tengo otra que también está, desde que se desarrolló, tiene problemas? No hay un mes que no tenga un problema. Entonces, nosotros encontramos eso que yo llamo el enemigo siniestro, que son las que eran nuestras alergias alimentarias. Y eso, Junior, Giovanni, amables televidentes, no es algo que me lo estoy inventando yo. Hay una serie de médicos internacionales que están llevando la vanguardia de estos temas y le están diciendo a la medicina, vamos a decir, convencional, a que tengan pendiente las alergias alimentarias como causa de muchas enfermedades. Claudia, entonces, esas alergias alimentarias, generalmente hay una intolerancia del cuerpo, o es posible que usted la consuma sin que se manifieste intolerancia. Es que esa es importantísima pregunta. Tú tienes la intolerancia, pero tú no la puedes reconocer como intolerancia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque quizás no te mata al instante. No te mata al instante. O, por ejemplo, ocurre lo siguiente. Vamos a poner un alimento. Vamos a suponer que tú eres alérgico al maní. Y tú sabes que eres alérgico al maní porque cuando tú comes maní te duele la garganta, empiezas a lagrimar y sientes que no puedes respirar y empiezas quizás a vomitar, te baja la presión y sales corriendo. Bueno, esa es una manifestación, por ejemplo, de intolerancia. De una alergia clara que tú tengas a cualquier alimento, porque tú puedes hacer una alergia a cualquier alimento a cualquier edad. No es cosa de niños, no, a cualquier edad. Puedes hacer una alergia a un alimento que has tolerado por muchos años y de repente tu cuerpo empieza a rechazarlo. Entonces, cuando tú tienes esa alergia, como que es fácil identificarla. A veces te pasa una vez y te pasa otra vez y tú dices, no, yo no puedo comer maní, me pongo malo. Y ya dejas de comer maní. Pero en otros casos, ¿qué resulta? Que quizás esa alergia, lo que se te manifiesta es que te da un dolor de cabeza y tú te acostumbras a que a ti te dan dolores de cabeza. O te acostumbras a que tú tienes rinitis. Mira, a mí me da pituita muy frecuentemente, me molestan los olores, por ejemplo. Pero tu situación está dentro de ti y lo que pasa es que tú a tu cuerpo le estás introduciendo un elemento que tu cuerpo está rechazando. Se está produciendo una reacción inmunológica, tu sistema inmunológico, porque la alergia lo que hace es, el sistema inmunológico reacciona, tal cual como si fuera un microbio, así como reacciona ante un agente infeccioso, que te da una fiebre cuando empieza tú, de una vez tú tienes una inflamación en alguna parte, ya tienes dolor, ya tienes una molestia, y tu médico te dice, no, que tú tienes una infección en el oído o en cualquier parte, es porque has tenido un agente infeccioso que te la provocó. Pero entonces las alergias, en cierto momento, eso es lo que ocurre. Hay un agente que no es infeccioso, que en este caso es el alimento, pero tu cuerpo lo identifica como un agente infeccioso. Esa permanente
reacción, esa permanente alerta de tu sistema inmunológico te significa estar enfermo siempre, porque el sistema inmunológico no está para estar reaccionando cada vez, porque entonces eso significa un organismo enfermo y que se va debilitando cada vez. Claudia, háblanos de la conferencia que recientemente pues ofreciste, dictaste sobre... Yo no sé si irnos a la conferencia, porque ya he hablado de el diagnóstico. ¿Es posible prevenir a tiempo esa intolerancia a estos alimentos? ¿Cómo lograr eso, Claudia? Bueno, es tu cuerpo que te va hablando porque tú te vas sintiendo mal. Y lo ideal es que si tú empiezas a, digamos, a asociar el sentirte mal con un alimento, pues que tú busques la prueba que te haga tu alergista. ¿Es más instintivo que otra cosa? En ciertos casos sí, porque oye bien, también esto es difícil de diagnosticar y es parte de la situación, la dificultad para el diagnóstico. Y no te estoy hablando de dificultad en la República Dominicana, te estoy hablando de dificultad a nivel del mejor sistema de salud del mundo, el de los Estados Unidos, por ejemplo, que aunque precisamente ya están haciendo los médicos una cultura, pues cada vez, digamos, están reconociendo más las alergias alimentarias como causa de enfermedades, pero esto es algo que se ha ido construyendo y que es precisamente lo que yo quiero que construyamos en nuestro país. Me mandó un testimonio, Junior, una persona, un dominicano, empresario dominicano, residente en Cadaná, lo vamos a postear en nuestra página, que cuando él me contó su situación, me dijo, Claudia, yo me imagino cuánta gente se ha muerto sin saberlo, porque él estuvo casi al morir sin saberlo, hasta que un médico en Canadá le dijo, usted lo que tiene es que es alérgico al gluten, usted es celíaco. Y usted lo que tiene que dejar es de comer harinas. Usted no puede comer trigo ni nada que contenga gluten. Y esa fue su salvación. Una persona que se había hecho todos los exámenes, que creía que tenía cáncer, que se sentía prácticamente desahuciado. Pero por un médico que tuvo, digamos, la chispa, porque nadie le había dicho que se hiciera pruebas de alergias alimentarias. Entonces le hicieron las pruebas de alergias alimentarias y le encontraron el problema. Entonces, digamos que ya los Estados Unidos se está avanzando en ese sentido. Aquí todavía estamos muy en pañales, pero ya aquí también hay alergistas que están, digamos, poniendo más atención, sobre todo en el caso de la leche con los niños. Porque a mí se me murió una hija de alergia a la leche, pero en esos años, 1990, mi hija nació en el 92 y murió en el 95. Tampoco. Eso prácticamente ni se hablaba, y mucho menos de la celiaquía. O sea, la enfermedad celíaca, que es una de las formas de alergia al gluten. Hay 8 grandes alimentos que son los causantes del 90% de las alergias a nivel global. La leche, el gluten, que es una proteína que está en el trigo en sí mismo, el maní, las nueces, la soya, los crustáceos y los huevos. Entonces, usted puede hacer una alergia a cualquier alimento, al más noble, porque como te digo, somos únicos, somos individuos y cada uno de nosotros es único en su bioquímica, en su metabolismo. Entonces, yo pensaba que las nueces eran inofensivas. Una fuente maravillosa, Junior, de grasas esenciales y proteínas, pero son uno de los grandes provocadores de alergias, para que veas. Entonces es así. Felices los que no tienen alergias, pero esta población de personas que lamentablemente reaccionamos a alimentos cada vez está más creciendo, pero lo importante es que la ciencia va dando respuestas. Incluso ya se habla, por ejemplo, hasta el momento, la única solución es la exclusión. Yo no puedo comer nada que tenga gluten, yo no puedo comer nada que tenga leche, pero ya se están haciendo estudios, por ejemplo, a nivel del gluten, para tratar de que no haya que excluir. Ya hay estudios serios para tratar de crear medicamentos o situaciones, ¿verdad?, que te permitan tu poder comer lo que tú quieres, porque al final de cuentas la vida es muy buena y comer es muy bueno. Y sin embargo, aunque hay muchas soluciones, hay muchas alternativas, yo en mi casa hago mis propios bizcochos, mis pastelitos y mis cosas, pero generalmente si llego a una reunión casi no puedo comer. Tienes que abstenerte. ¿Ves? Entonces, por ese tipo de cosas, o voy a un restaurante y tengo que preguntar qué ingredientes tienen los platos. Por ese tipo de cosas ya hay, y en base al crecimiento de esa población, los grandes laboratorios, los países avanzados le están prestando mucha investigación a este tema. Claudia, vamos a hablar de la conferencia Cuando la comida enferma. Fue una conferencia que dictaste en la Fundación Global Democracia y Desarrollo
y la verdad que llamó la atención de muchas personas, incluso hasta médicos, especialistas en la materia, que se sorprendieron por la forma en que manejas el tema, lo conoces porque lo viviste. Eres un paciente que que sufre de estas dolencias causadas por tolerancia a ciertos productos o a ciertos alimentos. Y la verdad es que piensas replicarlo, hacerlo en otras universidades, en otros lugares, y además creo que tiene una página, ¿verdad? Sí. Te agradezco, Giovanni, que me das la oportunidad de hablar de todo esto, porque esto es lo que yo quiero. Digamos que yo quiero que lo que ha sido la conferencia en Funglode el pasado 30 de agosto, cuando la comida enferma, los insospechados efectos de una epidemia del siglo XXI, las alergias, pues hayamos sembrado una semilla, y yo creo que así ocurrió. Fue un gran éxito y hemos recibido una respuesta de mucho interés de la población con el tema. Entonces, eso es lo que queremos, replicarla, hablar con los médicos, ir a las academias, ir a todas las entidades para seguir creando conciencia de este tema. Porque, como te digo, a mí me significó 40 años. La salud es lo primero, Giovanni. Ustedes vienen aquí todas las noches a hacer este programa porque tienen salud. El día que no se sienten bien, quizá vengan si tienen un dolor de cabeza o no se sienten bien de algún aspecto, pero no rinden igual. Vienen porque, bueno, tengo que venir, pero rinden bien cuando están bien de salud, cuando todo está bien en ustedes. No hay dolor de cabeza, no hay ninguna situación perturbadora a nivel de salud. Entonces, durante más de 40 años yo tuve una permanente situación que perturbaba mi salud. ¿Y qué eso me significó? Me significó muchas trabas, un obstáculo permanente, un boicoteo permanente a mi desarrollo personal, profesional, humano en general. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, que no hay derecho, por ejemplo, a que quizás un niño que quizás de escasos recursos tenga estas situaciones y no encuentre su salud, porque eso le va a significar una traba permanente a su desarrollo. Claro, con tu permiso, vamos a ir a una breve pausa, porque me interesa mucho el tema de los niños, porque regularmente las madres no saben y alimentan a sus hijos, pero no saben que esa alimentación que le están ofreciendo le está causando daño. Con el permiso de Claudia Fernández, alergista, periodista, investigadora de nutrición, vamos a una breve pausa. La verdad que es excelente conversar con Claudia Fernández. Uno no tenía idea de lo que son las alergias, de la intolerancia a ciertos productos, comida, lácteos, ni me lo imaginaba, de verdad, porque como no sufro esa dolencia, pues lo desconocía. Pero la verdad es que tremendo, Claudia. Cuidado si tú te estás intoxicando silentemente y no te das cuenta. Claudia, me preocupa lo de los niños, porque una madre que le prepara una avena a su hijo con trigo o soya, o simplemente le da leche, que es el alimento normal, sin querer ella pues está matando a su niño. ¿Cómo orientarla? ¿Qué decirle? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, un niño sano no tiene ningún problema con una buena alimentación de su madre, ¿verdad? Y de recibir los nutrientes que necesita. Un niño alérgico va a manifestar siempre una situación de salud que va a poner la casa patas arriba. Que si cólicos, que si vómitos, reflujo, que si otitis, que si problemas en la piel, que si problemas del pañal. Una serie de cosas que, como yo no ando, digamos, con notas, no las podría mencionar todas, pero digamos que las madres nos damos diarreas, gases, un vientrecito muy inflado. Entonces, además, si se aprieta del pecho, si hace rinitis, a lo que nosotros los dominicanos le decimos apretarse del pecho es asma, o sea, si le dan crisis asmática hay que nebulizarlo. Y si por más que hacen, siempre hay que estar corriendo con el muchacho para donde el pediatra. Necesariamente ese pediatra tiene que tener la nobleza, la sospecha y la audacia de decir a este niño tiene que verlo un alergista para que le haga pruebas alérgicas. Se le hacen las pruebas y se verá, los alergistas tienen su mecanismo para determinar si hay un problema de reacción alimentaria en ese niño, en ese bebé. Y la madre va a tener que ir hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque si no lo hace, no va a tener paz. No va a tener paz ni ella ni su niño. Su niño puede tener incluso, como ya mencionamos,
trastornos de conducta por alergias alimentarias, son comunes, trastornos de hiperactividad, de déficit de atención. Entonces, es cuestión de que el pediatra esté al tanto de estas tendencias, de estos temas de salud, que no se cierre a que el pediatra no es alergista. Él no puede determinar eso. Justamente ese tema iba. Si es común que los pediatras dominicanos pues te refieran a hacer este tipo de pruebas. Yo no podría responderte eso en la precisión porque no he hecho los estudios necesarios, pero yo sí conozco madres, amigas mías, que soy yo que les he dicho. Y tú todos los días estás nebulizando a ese niño y el pediatra no te ha dicho que vayas al alergista. El asma es alérgica. La misma Sociedad Dominicana de Asma, Alergia e Inmunología lo ha dicho, inmunología clínica. Cuando hay enfermedades alérgicas, los pediatras tienen que remitir al alergista porque ahí es que el niño va a encontrar la salud. Mientras no encuentra la causa de la enfermedad, está tratando las manifestaciones. Tú ves, eso es como tú decir, me da mucho dolor de cabeza, me da mucha migraña y yo me tomo un calmante. Ajá, pero ¿por qué te da migraña? Momentáneamente resuelve el problema. Tú estás resolviendo la manifestación del problema, pero el problema está ahí. Si tú no te has hecho un estudio neurológico a profundidad, o si te lo haces y descartan todo y no te le encuentran una razón a tu problema, por ejemplo, de dolor de cabeza, ya tú tendrías necesariamente que pensar en alergias alimentarias, porque hoy día está claramente establecido que detrás de una migraña puede haber perfectamente una alergia alimentaria. Claudia, mis niños, los 3, cuando eran pequeños, le daba un poquito de asma y hubo los 3 que nebulizarlo. ¿Qué pasa con el tiempo? Terminaron, no han tenido inconveniente y son niños sanos, adolescentes sanos. ¿Pudiera que en el momento tener algún tipo de alergia y luego pues que no le haga daño, qué sé yo? 2 cosas ahí. Recuerda, Giovanni, las alergias no son solamente alimentarias, son ambientales. La alergia de tus niños, el asma de tu niño, pudo deberse a factores ambientales y quizás lo superaron, quizás ya no viven en un sitio de mucha humedad, quizás en esos tiempos había mucho polvo en la casa, en fin, ambientales. Pero también, si fueran alimentarias, dejan de hacer una manifestación, pero después hacen otra. Si tú entiendes que tus niños, gracias a Dios, están saludables y tú no ves ninguna razón para preocuparse con su desarrollo y en base al tema de su alimentación, eso es lo que entiendo que ocurrió. Era una alergia ambiental, ustedes ya dejaron de estar expuestos a ese detonante ambiental que causaba el asma, y ellos, gracias a Dios, están bien. Claudia, ¿qué encontramos en tu página Allergy Fit? Es una página que, digamos, todavía estamos en construcción. Necesitamos también que la gente participe para que nos diga muchas más cosas que queremos incorporar. Por ejemplo, estamos ahora incorporando una sección de conceptos básicos, que nos hace falta eso, definir alergias, definir intolerancia, definir sensibilidad, definir gluten, definir intestino permeable, que son todos los mecanismos, digamos, que siempre están presentes en las alergias. Por ejemplo, estamos ya preparando esa. Pero ahí, ¿qué encuentra la gente? Encuentra primero nuestra historia, mi historia como alérgica, lo que significó para mí no haber sabido que yo era alérgica por muchos años y lo que significó averiguarlo y el cambio que significó en mi salud general, poder, digamos, ya librarme de ese enemigo o por lo menos detectarlo, conocerlo. También encontramos ahí testimonios, informaciones, todas esas informaciones, esos artículos que publican estos médicos que son mis fuentes, que son los médicos que llevan las vanguardias en este tema, pues estamos traduciéndolos y publicándolos ahí para que la gente se haga una idea de si puede verse reflejado en esas situaciones de salud. También testimonios, ya tenemos, para la próxima semana ya tenemos nuestros 2 primeros testimonios. Bien. Y también estamos presentando pues las cosas que hacemos, ya está también ahí posteada, está publicada la conferencia que es nuestro paso de arranque, que tuvimos la oportunidad de desarrollarla, de celebrarla en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y siempre tengo necesidad de, si estoy en un medio, pues reiterarles las gracias, porque Junior y Giovanni, eso era un tema totalmente fuera de lo convencional. Era una periodista hablando de alergias y como que a todo el mundo le parecía raro.
el mismo doctor Rojas, que es el director del área de salud de Funglode, estaba un poco escéptico en lo que yo podía decir ahí y el manejo del tema. Y el manejo del tema. Yo me sentía segura en que yo lo que iba a decir era mi experiencia, en lo que a mí me había pasado, y yo iba a mostrar mis fuentes y a compartir lo que yo he aprendido y lo que yo he investigado, y cualquiera puede comprobarlo entrando a internet, a las páginas de ellos, o entrando a la mía, que es donde comparto las ideas de ellos, sus teorías, sus planteamientos, sus casuísticas, porque eso es lo más importante. Ellos tenían, ahí fue que yo empecé a hacer conciencia. Cuando yo me vi en casos que ellos presentaban, que yo solamente podía decir, ven acá, pero él no se tiene que llamar John Smith, se puede llamar Claudio Fernández, porque era prácticamente mi misma situación, o sea, casos que me reflejaban y que yo veo ahora mismo con las respuestas, con la retroalimentación que estoy recibiendo, que también reflejan a mucha gente, a muchos dominicanos. La pregunta es, a partir de esta experiencia y de esta primera exposición, ¿qué te planteas? ¿Seguir solo esta línea de socializar estos conocimientos al nivel académico, o crees que sería interesante un aporte salir de la frontera de las academias y poder socializar con la gente común y corriente sobre este tipo? Eso es lo que más me gustaría. Está diciendo que arme un consultorio, eso es lo que está diciendo. No, yo no estoy sugiriendo consultorio. Bueno, eso es mi sueño, y yo entiendo que Junior, como que hemos hecho una química como que le dicen telepática. Ese es mi sueño. Me estoy preparando incluso ya a nivel de nutrición y dietética por eso, para no solamente, digamos, tener la formación para fines de orientación, que es lo que tengo en este momento como periodista. Solamente tengo una formación para fines de decir, esto es lo que dicen estos médicos, esto es lo que me pasó a mí, pero yo no tengo una formación para tratar a nadie, ni para decir exactamente lo que debe hacer. Entonces, me estoy preparando y ese consultorio, Dios mediante, va. Claudia, lamentablemente, aunque está interesantísima la entrevista, la conversación, tenemos que llegar al final del programa. Agradecer a la periodista Claudia Fernández, directora de Allergy Fit, Bienestar, Comunicación y Conexión. Así es, somos bienestar porque lo que queremos es que todo el mundo esté bien, que aprenda a comer bien y que la comida sea su salud, su medicina. Comunicación porque yo lo que soy es periodista, y conexión porque lo que queremos es conectarnos con todo lo que necesitamos saber para siempre, a través de las fuentes acreditadas y las fuentes facultadas, para siempre estar sanos. Gracias, Claudia Fernández, gracias a los amigos televidentes por su sintonía. Giovanni Almonte, un servidor, Junior Espinosa, les deseamos feliz resto de la noche y hasta el lunes.